Vamos a dar inicio a la jornada de capacitación del día de hoy. Buenas tardes y bienvenidos al acto de inauguración de la jornada de capacitación denominada Seguridad Vial y Bienes Jurídicos Protegidos, organizada por la Defensoría Pública del Ecuador en coordinación con la dirección de la Escuela Defensorial. Saludamos la presencia de la doctora Edilma Borja Paredes, directora provincial de la Defensoría Pública de Sucumbíos, el abogado Gustavo Guayle Morocho, el magíster Darwin Oleas Vega, abogados del Departamento de Patrocinio y Defensa Institucional de la Policía Nacional. Saludamos a las y los defensores públicos, a las y los representantes de los consultorios jurídicos gratuitos de la red complementaria de defensa pública del Ecuador. Sean todos bienvenidos. A continuación tenemos la intervención de nuestros ponentes. Para ello, vamos previamente a dar un breve resumen de su CV. El abogado Gustavo Guayle, quien pertenece al Departamento de Patrocinio y Defensa Institucional de la Policía Nacional, es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador y en la actualidad es subteniente de la Policía Nacional del Ecuador. Por su parte, el magíster Darwin Oleas, asimismo es abogado del Departamento de Patrocinio y Defensa Institucional de la Policía Nacional, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, magíster en Derecho Penal Internacional y Transnacional, tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito, y en la actualidad se desempeña como sargento segundo de Policía Nacional del Ecuador. Vamos a dar la bienvenida, agradeciéndoles de antemano por la participación que nos brindan en este momento, y empezamos. La seguridad vial es sinónimo de prevención de accidentes de tráfico. La seguridad vial tiene especial cuidado con los efectos que dichos incidentes pueden tener para la vida y para la salud de las personas. Damos la bienvenida a los ponentes del día de hoy. Tienen la palabra. Muy buenas tardes, amigos, compañeros de esta noble profesión. En cuanto a la búsqueda de la justicia, me permito presentarme. Soy el abogado Gustavo Guayle. Actualmente estoy encargado de la sección penal del Departamento de Defensa Institucional de la Policía Nacional. Haciendo únicamente una breve reseña de dónde nosotros trabajamos, pues somos parte nosotros de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y consecuentemente también parte de la defensa de la Policía Nacional del Ecuador en conjunto con el Ministerio de Gobierno. Dentro de nuestro equipo de trabajo, que prácticamente se ha empezado ya a institucionalizar a partir de la vigencia de la ley específica que rige nuestro accionar policial, como es el COESCOP, a partir del año 2017, empezamos a implementar 4 secciones principales en nuestro departamento, entre ellas garantías jurisdiccionales, contencioso administrativo, derechos humanos y también la sección penal. Dentro de la sección penal también tenemos nosotros determinadas secciones que se encargan justamente de llevar adelante procesos de defensa, entre los cuales también está la materia de tránsito, entendiendo obviamente que la materia del derecho y el ejercicio de la profesión, evidentemente que existe un sinnúmero asimismo de ramas sobre las cuales nosotros podemos irnos especializando. Queremos también nosotros agradecer a quienes han sido los gestores para que se desarrolle en esta tarde esta capacitación. De hecho, es algo que nosotros también lo felicitamos, lo agradecemos y también consideramos de que es oportuno también este tipo de abrazos que debemos darnos entre instituciones a efectos de ir compartiendo conocimientos que nos permitan ir enriqueciendo también los espacios de defensa en búsqueda de la justicia, cuyo beneficiario obviamente va a ser siempre la sociedad. Creo que como instituciones también compartimos ese mismo objetivo de brindar un servicio adecuado hacia la ciudadanía. En ese contexto, pues también en esta tarde nos acompaña nuestro abogado también del Departamento de Defensa Institucional, el magíster Darwin Oleas. Nuestro compañero ha trabajado también durante varios años en lo que se refiere a materias de tránsito, accidentología vial, y obviamente la experticia va a ser muy enriquecedora a lo largo de esta capacitación. De hecho, también nosotros
generamos esa apertura a efectos de que si existe alguna duda, algún comentario, pues lo vayamos solventando incluso después de la capacitación, pues como institución policial lo que nosotros anhelamos es que los procesos y los procedimientos se lleven acorde justamente con la normativa actual, pero también enriquecida con la experiencia que acá como Policía Nacional nosotros la llevamos adelante. Por favor, doctor Darwin Oleas, le cedo la palabra para seguir a la introducción del tema específico, tomando en consideración el corto tiempo que tenemos. Bueno, muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Como ya lo han manifestado, me han presentado, soy el abogado Omar Oleas, prestando mis servicios en el Departamento de Defensa Institucional. Para mí es un gusto encontrarme en esta tarde y parte de la noche compartiendo con ustedes, colegas, un poco de la experiencia que como bien lo han manifestado, la he obtenido a lo largo de mi carrera. Pues sin más preámbulos, creo que vamos a introducir al tema que prácticamente para tener la ponencia esta tarde. Como, si bien no es cierto, hablando prácticamente de accidentología vial, pues, por favor, si le mueve la unita más, por favor. Muchas gracias, muy amable, para que puedan, por favor, leer y prácticamente tengan conocimiento, bueno, y en experticia de igual manera que nuestros colegas abogados tienen, sé que estamos empapados de este tema, más aún porque los accidentes de tránsito es el vivir diario y es el trabajo de los abogados en sí. Estoy más que seguro que tienen muchos casos referente a este tipo de accidentes. Y bueno, en sí, tomando el tema, la accidentología vial no es más que un suceso inesperado, por eso es el tema, o por eso se lo cataloga como más no doloso. ¿Por qué? Porque en sí, el accidente de tránsito viene a ser un hecho involuntario, que obligadamente del accidente de tránsito debe tener las características, ¿no es cierto? O los intervinientes en el accidente de tránsito tienen que ser obligado la vía, ya sea pública o privada, tiene que ser el hombre, se considera el hombre, ¿no es cierto? Las personas, peatones, si de pronto, bueno, inclusive personas que empujan sillas de ruedas y por supuesto los vehículos. Del accidente de tránsito normalmente se reporta los daños materiales en los vehículos. De igual manera, puede existir daños materiales tanto en la propiedad pública como en la privada. Entonces, en sí, esto viene a constituirse el accidente de tránsito. Pero lo más importante de la accidentología vial, que a partir o a raíz del accidente de tránsito tiene que prácticamente analizarse todo lo que conlleva el accidente de tránsito. En sí, lo que compete la vía, de pronto el análisis de la configuración vial, dónde se suscitó el accidente de tránsito. En esto ya hablamos tanto a la señalización horizontal y la vertical. De igual manera, no, influye bastante las condiciones climatológicas que tiene específicamente en el lugar del accidente de tránsito. Eso es muy importante. Ahora, el estado de los conductores, el estado de la configuración vial. Si nos vamos un poquito más allá, ¿a qué debe analizarse o qué debe analizarse de igual manera? Es tanto el campo visual, ya sea de la visibilidad tanto de los conductores o la visual que existe en el entorno del accidente de tránsito. Entonces, eso es un papel muy importante que en sí nosotros como defensa debemos tomar en consideración para de ahí partir y dar prácticamente el asesoramiento a nuestros clientes en este caso. ¿Por qué? Porque si nosotros como abogados entendemos cómo surge el accidente de tránsito, cómo se produjo el accidente de tránsito, inclusive haciéndonos una idea
o un colega, él llevó unos carritos de juguete, ¿no es cierto? Y ese es un ejemplo muy práctico para analizar el accidente de tránsito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos empoderamos del mismo, tenemos el claro conocimiento de cómo fue el accidente de tránsito, tomando en consideración todo lo que les he manifestado el accidente y poder dar el asesoramiento legal. Listo, entonces sigamos por favor con la siguiente diapositiva. En Ya, este punto, es evidente que con lo manifestado por el doctor Omar Oleas, es por ello que se vuelve un poco más técnico, más allá de jurídico, en el momento en que se pone en conocimiento de la autoridad judicial un accidente de tránsito. Para ello, justamente, el elemento fundamental o el elemento contundente sobre el cual va a fundamentar fiscalía o quizá tal vez la defensa de la presunta víctima va a ser el informe del CIAT o del componente en materia de tránsito sobre el cual se puede establecer una presunta causa basal. Y sobre aquello, pues evidentemente establecer ya de manera previa quiénes serían los presuntos responsables del accidente de tránsito y consecuentemente solicitar asimismo las medidas correspondientes a la autoridad en materia de tránsito. Sin este criterio fundamental del componente en materia de tránsito, se imposibilita a la fiscalía y también la víctima a efectos de poder solicitar a la autoridad judicial este tipo de medidas. Por ello es que, como decía, ¿no?, el doctor Omar Oleas, es importante que en el estudio, que en el lugar de los hechos genera, en el momento mismo en el que son llamados a ese lugar en el que ha sucedido el accidente de tránsito, recaban toda la información existente. Por eso es importante incluso que no se muevan los vehículos, del estado de las cosas, etcétera, a efectos de que el informe que se vaya a generar guarde relación o por lo menos procure acercarse lo más posible a la forma en la que se generó el accidente de tránsito y consecuentemente se pueda tener un informe técnico adecuado que permita a la autoridad judicial generar la toma de decisiones adecuadas. correcto, mi doctor. Como usted bien lo ha manifestado, el accidente de tránsito tiene su importancia o tiene su esencia de ser, por así decirlo, al momento de la transmisión que tiene luego del impacto los vehículos en dejar los vestigios. Me hago entender. Si nosotros como conductores de un accidente de tránsito, de pronto nos bajamos del mismo luego de eso y lo primero que hacemos es hasta un cierto punto mover los vehículos o de pronto topar los vestigios que dejó el mismo. Si bien es cierto, aquí en el accidente de tránsito, uno de los dos, o si están involucrados más vehículos, más conductores, uno de ellos tiene el mayor grado de responsabilidad en este accidente. Pero si movemos este tipo de indicios, va a perjudicar a la otra persona. ¿Por qué es tan importante entonces o por qué toma en consideración mucho la cadena de custodia, los equipos de investigación de accidentes de tránsito? En este caso, en el Ecuador, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito y hoy en día ya cambió a la Jefatura de Accidentología Vial, que pertenece a la Policía Nacional, pero tiene su nombre o es más conocido como el CIAT. Está a nivel nacional. De igual manera, tenemos la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito que pertenece a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces, ellos tienen su ser y obviamente son especialistas en esta materia, en la investigación de accidentes de tránsito. Ellos al momento que llegan al accidente, obviamente toman en consideración todo lo que hayan encontrado en el accidente de tránsito. Entonces, si de pronto alguien movió un vehículo y es lo que siempre suele pasar, obviamente se está violentando la cadena de custodia que ellos van a poner en conocimiento de las autoridades, van a elevar ese informe a conocimiento de quien lo solicita, pero va a haber siempre un perjudicado. Entonces, de estos accidentes de tránsito, reiterando, ¿no es cierto?, luego del análisis que se tiene en la forma del accidente, prácticamente lo externo del accidente, aquí también existe el vínculo, ¿no es cierto?, el nexo causal. ¿Por qué se produjo el accidente de tránsito? ¿En qué influyó de pronto la vía? ¿En qué influyó
condiciones climatológicas. Existe esto. Ahora, a nosotros como defensores o como abogados, como en este caso ustedes defensores públicos, ¿qué es lo que más deben tener conocimiento y deben ahondar en los peritajes? Porque si bien es cierto y todos sabemos, el peritaje dentro del expediente demanda de mucho, demanda de mucho. Yo he escuchado muchas personas dicen, bueno, en realidad el peritaje es lo que determina la responsabilidad en el accidente de tránsito. Si bien es cierto, los peritajes demandan de mucho, pero nosotros también debemos entenderlo para saber y orientar a nuestros patrocinados en sí. Eh, las unidades específicas especializadas en la investigación, como el CIAD y la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, tienen el formato similar en la investigación de los accidentes. En sí, tenemos, ¿no es cierto?, el reconocimiento del lugar del accidente, tenemos el avalúo técnico-mecánico de daños materiales, tiene la reconstrucción del accidente de tránsito, de igual manera el informe de inspección ocular técnica, que es en el lugar del accidente de tránsito. Entonces, estos son los peritajes los más importantes que llegan al expediente fiscal y nosotros tenemos que orientarnos a eso, nuestra defensa. Entonces, siempre dentro de la fiscalía lo determinan, un ejemplo, el informe técnico, mecánico y avalúo de daños materiales como informe tipo B. El reconocimiento del lugar del accidente de tránsito como informe tipo F. La reconstrucción del lugar del accidente como tipo R. Y ahora, el más importante, yo le considero que este es el informe más importante, es el informe de inspección ocular técnica. Ese informe lo realizan los peritos en el lugar del accidente de tránsito, minutos luego de ocurrido el mismo. Entonces, ese informe le denominan el tipo C. Mi doctor, por favor, si les explica acerca de la flagrancia y el... Correcto. Sí, justamente, ¿no? Tomando las palabras del doctor Oleas, hablando ya del informe de inspección ocular técnica o el famoso IoT. De hecho, es la experticia que se genera casi de manera inmediata y es la que en procura de preservar incluso la escena del accidente de tránsito, es la que tiene que generarse con la mayor celeridad posible. Porque justamente mientras más inmediatamente lleguen los agentes especializados en materia de tránsito, se va a poder reproducir eventualmente de mejor manera las condiciones del lugar en el cual se generó el accidente de tránsito y asimismo las presunciones sobre las cuales se ocasionó dicho accidente de tránsito. Claro, como todo informe, evidentemente, no es algo en lo cual se pueda establecer quizá una recomendación, pero sí se pueden establecer conclusiones que pueden orientar también a la autoridad judicial para la toma de decisiones y obviamente también a las partes procesales. Algo importante también que hay que tomar en consideración aquí es que, claro, nosotros como defensores nos corresponde verificar si este informe de inspección ocular técnica ha sido generado casi de manera inmediata al suceso de accidente de tránsito, porque obviamente mientras más pase el tiempo, puede generarse, ¿no? Como sabemos en los accidentes de tránsito, siempre pues llegan terceras personas, llegan algunas personas que quieren ayudar y aquellos en esa procura de ayuda o quizá en la procura de estar ahí verificando qué pasó en ese suceso, mueven la escena y evidentemente ya no dejan claros los indicios sobre los cuales se pueda establecer a través de fiscalía, a través de una acusación, el evento sobre el cual nosotros podemos desarrollar de manera adecuada el proceso. Algo importantísimo también que hay que tomar en consideración y que hacía referencia el doctor Oleas es acerca del avalúo, sobre el cual asimismo se ocasionan en los vehículos o en los bienes asimismo que son ocasionados como con este accidente de tránsito. Evidentemente aquí vamos a hablar también un poco acerca del seguro, cuál es el procedimiento, porque evidentemente también ustedes como defensores públicos intervienen en la recuperación de los bienes, en la restitución de los mismos y actualmente como existe esta transición también con los seguros Sucre, como actualmente se está desarrollando la recuperación de los bienes, tanto en el tema público como en el tema privado. Por favor, doctor Omar. Muchas gracias, doctor. Bueno,
Efectivamente, en esto del seguro nosotros le tomamos muy en consideración por el hecho de que en el caso de un servidor policial que tenga un accidente de tránsito y de pronto tiene el mayor grado de responsabilidad en el mismo, si la persona afectada obviamente trata de cobrarle al servidor policial. Entonces nosotros como abogados o como defensores de los servidores policiales, nosotros les colaboramos pago del seguro, o sea, hacerle cumplir al seguro, en este caso estamos trabajando con Seguro Alianza, hasta que cumpla en su totalidad, tanto los daños propios como los daños a terceros. Bueno, nosotros el procedimiento que adoptamos aquí es obviamente el parte, ¿no es cierto?, del accidente de tránsito. Nosotros nos basamos en los peritajes para ver si el seguro obviamente tiene que pagar los daños propios o daños a terceros. Eh, siempre por supuesto, la colaboración para la libertad del vehículo. Nosotros impulsamos la libertad del vehículo. Reportamos el seguro, ¿no es cierto?, mediante el parte, que eso tiene que hacerlo el custodio o a su vez el encargado del parque automotor. El encargado es la persona que tiene al mando todos los vehículos, ¿no es cierto? Y él es el que entrega con acta de entrega y recepción al custodio. De igual manera, el responsable del seguro, en este caso el Ministerio del Interior, nosotros damos a conocer el pago, y ahora sí viene el pago de propios o a terceros, dependiendo quién tiene el grado de responsabilidad en el accidente de tránsito. Esto hay que tomar muy en consideración. ¿Por qué? Nosotros, y creo que en todas las instituciones públicas, el deducible no es, el vehículo está 100% asegurado con la entidad, ¿no es cierto? Con la entidad pública. Por ende, no existe deducible para el servidor público que ocasionó el accidente. Pero en el caso de que haya ocasionado el accidente de tránsito al servidor público, pues sí existe el deducible, y ese deducible pues tiene que pagar en sí la persona que ha ocasionado el accidente para poder llegar a una solución a este conflicto o realizar un acta de mediación, que eso bien lo está estipulado en la Constitución. Entonces nosotros colaboramos en todo este procedimiento. Mi doctor, algo antes de ingresar prácticamente a los peritajes. Correcto. Dentro del tema mismo, lo que anteriormente nosotros lo conocíamos como el SOA, ¿no? Actualmente reemplazado ya por el famoso SPAD. Asimismo, en cuanto a las víctimas de accidente de tránsito, cuando se generan lesiones o en el peor de los casos, la muerte de una persona a consecuencia del accidente de tránsito. En este caso, doctor Omar Oleas, por favor, expliquemos cuál es el procedimiento y asimismo los beneficios, por así decirlo, ¿no? de la hora SPAD. Claro, bueno, efectivamente, ese es un tema que siempre o casi en la mayoría de accidentes de tránsito no lo utiliza la persona en sí, el afectado o el que ocasionó el accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque se olvidaron. Si usted se va a la clínica con la persona que sufrió el accidente de tránsito, ellos obviamente siempre quieren que la persona que está utilizando la clínica pague en efectivo o de cualquier manera, pero que pague el dinero, pero nunca le dan a conocer de los beneficios que tiene tanto el SPAD o igual como el FONSAD. Entonces, eso debemos tomar muy en cuenta nosotros. Inclusive, tenemos un año después de ocurrido el accidente de tránsito para poder reclamar tanto el SPAD como el FONSAD. El SPAD se acciona cuando existe la persona o el conductor identificado que ocasionó el accidente de tránsito. El trámite no es de mucho, de igual manera se presenta el parte del agente de tránsito, se presenta la copia de cédula y ciudadanía y el certificado de las lesiones que tiene esa persona. Además de eso, los gastos que ocurrió en la clínica, que conlleva gastos en la clínica, eso se presenta en el SPAD y está en la obligación de devolverle eso, de restituirle a la persona que ha gastado o en el mismo día del accidente hacer los trámites para que se le pague. Y el FONSAD actúa o se acciona cuando no existe el conductor del accidente de tránsito. Pero de igual manera, en el caso de fallecimiento o en el caso de heridos, tiene que activarse eso primero para poder accionar
el seguro en cuanto a lesiones. Entonces, eso en cuanto al seguro, mi doctor. Claro que sí. Entonces, hay que tomar en consideración eso, ¿no? El término, o más bien dicho, el plazo es de 1 año como para poder reclamar estos beneficios contemplados en materia de seguros. Y claro, si lo hacemos directamente, no se activa de oficio tampoco, ¿no? La entidad, sino es que tenemos que presentar estos requisitos establecidos por el doctor, así mismo como lo acaba de plantear, a efectos de que se generen estos beneficios y se desembolsen asimismo en un número de cuenta que es consignado por las presuntas víctimas. Algo bien importante también que es importante tomar en consideración que, bueno, en la práctica, Fiscalía, bajo la aplicación del principio de mínima intervención, lo que hace y lo que está haciendo en la mayoría de casos es derivar también para los centros de mediación a efectos de que se solventen este tipo de conflictos en los centros de mediación cuando versan sobre daños materiales y evidentemente que se cumplan con las obligaciones pecuniarias que generen asimismo los peritajes en cuanto a las evaluaciones de los daños mecánicos. Entonces, claro, es un poco más pronta la solución en materia de tránsito cuando se logra asimismo establecer una mediación adecuada y se compensan los valores pactados, obviamente aquello poniendo ya en conocimiento de la Fiscalía que está llevando adelante este proceso en materia de tránsito. Así es, mi doctor. Tenga la Por bondad favor, si doctor. nos vamos a la diapositiva a la séptima, por favor. Vamos a, exactamente ahí. No, una antes, por favor. Sí, exactamente. Vamos a ahondar en lo que refiere a pericias luego del accidente de tránsito. Y es más, yo considero que esto, como ya les había manifestado, a nosotros como defensa es muy importante tomar en consideración. Entonces, como ya les había manifestado, dentro de la experticia, lo que se denomina al informe de avalúo técnico mecánico de daños materiales, denominado tipo B, ellos, ¿qué es lo que hacen? Toman en consideración, efectivamente, bueno, el perito, ¿no es cierto?, realiza con una fórmula, hace su avalúo, utilizando prácticamente el daño material, la ubicación del mismo y cuánto le daría un valor a ese daño material. Entonces, por eso se llama informe de inspección ocular técnica cuando está en los patios de retención. Entonces, los peritos hacen en el patio de retención, pero abajo ponen un acápite en el que dice, este informe puede ser ampliado o de pronto cambiado. ¿Por qué? Porque no existe, de ley que existe daños ocultos en este vehículo. Entonces, por ahí la importancia de tener conocimiento cuánto en realidad nos va a salir o sacar o proformar en sí ese daño material del vehículo, llevarle a un taller de confianza o de pronto autorizado y solicitar una ampliación al informe técnico mecánico. Eso sí se puede hacer una ampliación. Ahora, ha habido casos dentro de los peritajes mismos que nos dicen, y puedo bajarle el valor que le ha puesto el perito al informe técnico mecánico, pues sí se puede realizar eso, pero siempre y cuando presentando la factura en sí del valor real que asciende los daños materiales de este peritaje. Entonces, eso debemos tomar en consideración para el informe tipo B, porque el informe tipo B o el de daños materiales, desde ahí inicia con la investigación del accidente de tránsito. El accidente con el tipo B puede determinar la tipología de accidente de tránsito, si se convierte en un delito o es una contravención de tránsito, inicia la investigación desde ahí, ¿no es cierto? Ahora, como les hablaba del informe de inspección ocular técnica, yo le tomaría como el más importante, por el hecho de que el personal especializado llega al lugar mismo del accidente de tránsito, puede observar la posición final de los vehículos, los vestigios, las huellas, de pronto las personas heridas y puede recabar información de primera mano. Entonces es muy importante porque esa es una información muy cierta, no está todavía manipulada de parte de los conductores. Entonces, de primera mano, cuando existe una persona aprendida por accidente de tránsito, existe flagrancia de ese accidente de tránsito, los peritos, tanto los de investigación, el CIAD, o como la Oficina de Investigación, van a presentar un informe preliminar que se denomina el tipo T. Este tipo T conlleva
obviamente los conductores, el nombre de los conductores, los vehículos que conducían, por dónde conducían y una causa posible. En ocasiones determinan causa basal y en ocasiones no determinan causa basal. Por eso nosotros como abogados, como defensores, tenemos que solicitar la ampliación a ese tipo T, a esa noticia preliminar, con el informe de inspección ocular técnica denominado tipo C. Entonces debemos solicitar, y una vez que esté ya el tipo C, ese es el definitivo para, bueno, hay ocasiones que Fiscalía ya con ese de pronto empieza las investigaciones y ya tiene claro conocimiento de quién quizá tiene responsabilidad en este accidente de tránsito. Luego de eso nosotros tenemos el reconocimiento del lugar del accidente, como les he manifestado, el tipo F. En eso, ojo que nosotros como defensa técnica de las personas, de los investigados o de pronto de las víctimas, tenemos que asesorarlos. ¿Por qué? Si nosotros vamos al reconocimiento del lugar, debemos saber qué existió en el lugar del accidente. Tanto señalización, poniendo un ejemplo, la señalización que existe en el lugar del accidente, si existe un disco par, si no existe, nosotros tenemos que ir analizando este accidente de tránsito, haciéndonos una idea y ahí le vamos a decir a nuestro cliente, bueno, a usted le pasó este accidente de tránsito, pero técnicamente le vamos a direccionar de esta manera. Obviamente no vamos a falsear la verdad, pero vamos a darle un criterio técnico a nuestro defendido. El reconocimiento del lugar se realiza días luego de ocurrido el accidente de tránsito, entonces habrá ideas que quizá no se acuerdan y eso podemos nosotros refrescarlo quizá haciendo una dinámica pequeña del accidente de tránsito. Luego de esto tenemos que solicitar la reconstrucción del accidente de tránsito. Es muy importante asistir a las reconstrucciones porque ahí se hace prácticamente la recreación del accidente de tránsito. Se valora de igual manera las circunstancias de cómo se dio el accidente de tránsito, el antes, el después, el antes, el durante y el después del accidente de tránsito. Entonces, por eso nosotros como abogados tenemos que orientar a las personas que están prestando nuestros servicios. ¿Para qué? Para que esa reconstrucción sea creíble, sea fehaciente, o sea, tal cual sucedieron las cosas. Entonces, algo muy importante de estos peritajes que les acabo de manifestar es nosotros debemos analizar los informes, ¿no es cierto? Y debemos tomar en consideración siempre o casi en todas las unidades que yo he ido o de pronto fiscalías, lo único que toman en consideración es la causa basal, pero no toman en consideración la causa concurrente y las infracciones accesorias. ¿Por qué? La causa basal obviamente está determinada como lo justo, como lo necesario, lo que ocasionó que se produzca el accidente de tránsito. Si bien es cierto, ese es lo fundamental para los peritos y eso toman en consideración fiscalía, defensores particulares, defensa de los colegas abogados que se encuentran al otro lado, por así decirlo, solo toman en consideración eso. Pero ¿por qué no nos vamos o no leemos un poquito más y ahí se encuentra la causa concurrente? Eso también es algo muy importante dentro del accidente de tránsito porque ahí puede estar involucrado de pronto condiciones climatológicas, de pronto la vía o por ejemplo, el mal estado de pronto del vehículo en sí. Entonces también debemos analizar eso para nosotros orientar en esto. Además de eso, la infracción accesoria. Es evidente que las infracciones accesorias son las que están determinadas como citaciones que las conocemos, ¿no es cierto? Todo eso es una infracción accesoria. Si bien es cierto, no influye directamente en el accidente de tránsito, pero está en el informe, está plasmado. Y eso también nos ayuda a nosotros, tanto para defender o como para ayudarle a la víctima a direccionarle cómo debemos solventar esto. Ahora, si bien es cierto, estos son los informes más importantes que abocan o que constan dentro de los expedientes, pero además de eso también tenemos el informe que realiza los agentes de investigación en accidentes de tránsito. Es así
Ellos también son peritos, obviamente, pero se dedican netamente a investigar en el caso de personas que se hayan retirado del lugar del accidente, eh, los vehículos que hayan abandonado el lugar del accidente y que hayan quedado, por así decirlo, solo la placa, y de eso ellos son los encargados. Nosotros, como defensa técnica, tenemos que direccionar a Fiscalía, inclusive solicitando estas diligencias. Podemos solicitar. Creo que dentro del campo de sus labores también tenemos no sé si tienen las impugnaciones de tránsito, ¿no es cierto? Las impugnaciones a las contravenciones de tránsito. En eso también es importante. ¿Por qué? Porque los servicios de investigación cuentan con una pericia que se llama la que se investiga el accidente de tránsito, inclusive es como un reconocimiento. Ese informe es el tipo I. Entonces podemos solicitar un reconocimiento del lugar para, eh, para la defensa en una contravención de tránsito. Eso es muy importante. Ahora, un informe que siempre se le toma en consideración es el de opinión técnica. Este informe de opinión técnica siempre se le solicita cuando existe. Un ejemplo, ¿no es cierto? En el de inspección ocular técnica, en el primer informe que realizó, ya sea la CTE o de pronto el CIAD, existe una causa basal. Y en el reconocimiento del lugar tenemos otra causa basal. Entonces, ¿qué es lo que dice Fiscalía? Tenemos dos informes, ¿no es cierto? En el uno nos dice, nos da la razón, en el otro, nosotros somos los culpables del accidente de tránsito. Entonces, nosotros como abogados solicitamos una opinión técnica. Una opinión técnica es una junta prácticamente de peritos que se les expone los peritajes ya realizados. Inclusive está Fiscalía, las partes, y ellos de todo eso darán la razón y realizarán un solo informe nuevamente, que ese va a ser el definitivo dentro del expediente. Entonces, sacando una opinión técnica prácticamente. Además de eso, hoy en día, ustedes saben que la tecnología ha avanzado muchísimo y casi en la mayoría de accidentes de tránsito existe cámaras de videovigilancia, cámaras de video o de audio. Entonces queda plasmado el accidente de tránsito, queda grabado en sí. Entonces nosotros, para direccionar a nuestros usuarios, tenemos que, de existir un video, ¿no es cierto?, solicitar con oficio a Fiscalía, un impulso más a Fiscalía, que se remita atento oficio a tal persona para que se extraiga con un experto el video que yace en la casa número tal. Ahora, ¿de qué nos va a servir eso, no es cierto? Nosotros vamos a solicitar que se exponga ese video. Si es posible, en una audiencia privada, que se exponga el video. Y de ese video también le vamos a sacar un peritaje para poder demostrar causa basal, de igual manera vara concurrente o de pronto infracción accesoria dentro de ese accidente de tránsito. Mi doctor. Claro que sí. Entonces, en resumen, todos los informes y todo lo que se va generando dentro del procedimiento en materia de tránsito es absolutamente impugnable. Y algo muy importante, ¿no? Que en todo caso, el primer informe que se genera, el famoso informe de inspección ocular técnica del lugar del accidente, en ese momento, evidentemente, dadas las circunstancias mismo del accidente, incluso el shock de las personas que han participado del accidente, no permite, pues, recabar suficiente información que permita asimismo llevar ante las autoridades judiciales un hecho concreto. Es por eso que más adelante, quizá en la reconstrucción del lugar del accidente, asimismo como en el técnico mecánico y avalúo, se pueda contrastar o impugnar asimismo dichos informes, tomando en consideración también algo fundamental. Si bien es cierto, hasta hace poco, el monopolio en esta información o en estas experticias lo llevaba la Policía Nacional. Actualmente, como ustedes también conocen, de accidentes de tránsito o la famosa OIAT, ellos también tienen peritos acreditados que pueden generar este tipo de informes y que evidentemente van a
En algunos casos incluso hasta contrastan las experticias generadas por la policía. Lo propio asimismo la Policía Nacional frente a este organismo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces, en derecho ustedes saben que todo es absolutamente peleable, obviamente con la ley, pero evidentemente que a diferencia de los procesos penales comunes, por así decirlo, en materia de tránsito sí se subsume a un tema absolutamente técnico. Es por ello que nosotros, como defensores, obviamente, de los bienes del Estado y de algo fundamental de la vida de las personas o quizá de su integridad física, sí que tenemos que estar muy alertas del conocimiento, de la formación y de la forma en la que se realiza cada uno de estos informes sobre los cuales evidentemente más adelante se va a tomar la decisión por parte de la autoridad judicial. De acuerdo con el tiempo, ya creo que nos pasamos incluso unos minutos, devuelvo la palabra a la doctora Tania Roxana Torres, a efectos de que en uso de la palabra, pues, direccione como corresponde. Muchísimas gracias, doctores. Agradecemos muchísimo por esta excelente ponencia. Por favor, en este momento un anuncio informativo para todos los participantes. Vamos ya a proceder a enviar el link de registro de asistencia, por favor, para que estén pendientes y podamos Venga, todos. venga. A ver, algo pasa. Por favor, silenciemos los micrófonos. Muchísimas gracias. En este momento, por favor, vamos a dar paso a está ya el link en el Zoom para que lo puedan revisar. Vamos a dar paso a las preguntas que se generen. Por favor, si tenemos consultas, alzamos la mano o lo escribimos en el chat de Zoom. ¿Alguna consulta tal vez? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. Aníbal Espinosa me parece, ¿verdad? Gracias, Tanya. Sí, lo que quería que nos ayude el abogado Gustavo Guale o el abogado Omar Oleas, los códigos, los que estaba indicando, cómo están determinados según el parte, cómo los identifican a cada uno de los elementos evidenciales en el proceso o en el documento de registro. Claro que sí, doctora, creo que hace referencia a a la tipología de los peritajes, ¿verdad? O sea, usted me está Correcto, mencionando, correcto, ya. correcto. Ya listo. Eso es muy importante, como les había manifestado, de esa manera direccionan tanto en fiscalía o como el servicio de investigación técnica. Entonces, por eso nosotros debemos conocer también cómo codifican ellos, si bien es cierto. Entonces, como les manifestaba, el informe técnico mecánico y avalúo de daños materiales es el informe tipo B. El reconocimiento del lugar del accidente es el tipo F. La reconstrucción del lugar del accidente es el tipo R. Si hablamos del informe de inspección ocular técnica en el lugar del accidente de tránsito ocurrido, donde llegan, ¿no es cierto?, los peritos ocurrido luego del accidente de tránsito, minutos luego de ocurrir el accidente de tránsito, es del tipo C. La noticia técnica en el lugar del accidente es del tipo T. Además de eso, tenemos, como le digo, la ampliación al informe tipo B, podemos realizarle la ampliación. De igual manera, al tipo F podemos hacerle un compendio de preguntas y solicitar a Fiscalía que se le haga a los peritos. En eso existe ampliación. De pronto, el informe que realizan los agentes de investigadores es del tipo A. El informe para las citaciones, cuando nosotros solicitamos que se realice un reconocimiento del lugar en una citación o en una contravención de tránsito, es del tipo I. Y el informe de opinión técnica, donde realizan la junta los peritos, es del tipo O. Listo, mi doctor. Muchísimas gracias. Vamos a dar, por favor, Gracias. paso a... A ver, espérenme un segundo para ver quién alzó primero la mano.
Mario Alejandro Borja, por favor. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la capacitación. Desde Santo Domingo les saludo. Tengo una duda, una pregunta más que todo, una consulta. En los accidentes de tránsito, así pues, sabemos que pueden ser juzgados por los jueces penales de tránsito, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo empieza la cadena de custodia y qué pasa si se vulnera esta de acuerdo al conocimiento que ellos tienen? Digo esto porque a veces los vehículos se los mueve y se hace las diferentes diligencias en otros lados y todo eso. Entonces quisiera saber cómo es la cadena de custodia o cómo se da la cadena de custodia en estos casos de tránsito. Gracias. Perfecto, doctor. En estos casos, obviamente, en todos los accidentes de tránsito tiene que respetarse la cadena de custodia. Si bien es cierto, cuando luego de ocurrido el accidente de tránsito, muchas personas mueven los vehículos, quizá toman en consideración los vestigios que dejaron en el lugar, y al momento que ya llega el perito de inspección ocular, ellos evidencian eso, y hay ocasiones, como usted bien lo ha dicho, el perito prácticamente toma en consideración solo lo que vio en ese momento. Entonces, dentro del informe debe constar que al momento de la llegada al lugar del accidente de tránsito no existía cadena de custodia. Por ende, los indicios que él recabó estaban contaminados hasta cierto punto, pero hay que tomar en consideración que por el hecho de ser los indicios un vehículo, ¿no es cierto?, es macro, entonces ellos sí es susceptible de inspección ocular técnico. Aún es rescatable esa observación que ellos tienen dentro del accidente de tránsito. Entonces todo eso tiene que plasmar en el informe él, que al momento de la llegada los vehículos fueron movidos, por ende no existe posición final, pero ahí va el análisis de nosotros como defensa técnica. Entonces, si fue movidos los vehículos, ¿en base a qué usted llega a determinar la causa basal del accidente, o en base a qué usted nos está dando el grado de responsabilidad a mi defendido? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos este conocimiento y analicemos los informes. ¿Para qué? Para poder refutar dentro de la investigación en sí, o de pronto si tenemos que llegar a una audiencia. Muchísimas gracias. Damos la palabra al abogado Mauro Toaquiza, por favor. Muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, le Muy buenas escuchamos. noches, Adelante. les saludo desde acá, desde Guayaquil. Excelente su ponencia, doctor Oleas. Quisiera hacerle una consulta. Acá en diferentes provincias, como usted lo manifiesta, existen a veces hasta cámaras de seguridad donde se pueden verificar los accidentes de tránsito. Pero acá hay cantones en los que no se determina, no hay señalización, no hay cámaras y no hay nada. Entonces, como investigador, eh, se solicita a la persona que realizó la señalización o la persona que realizó para que se realicen la reconstrucción de las vías. Entonces, hay el municipio, cada municipio emite un certificado. Entonces, de acuerdo a ese certificado, en los lugares donde que no existe la señalización y no existen cámaras y no existe cómo determinar un accidente o quién fue la vía principal o secundaria, ¿cuál es más eficiente? ¿El certificado que emite el municipio o el peritaje que realiza el CIA de acuerdo a lo que usted indica, doctor? Esa es la pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, en sí hay que tomar en consideración que no todos los accidentes tienen las similares características, pero pueden suscitarse en vías en las que sí tienen las características similares. Por ende, el municipio tiene los técnicos en señalización, la ingeniería en gestión de transporte o ingeniería en señalización, que prácticamente ellos son los que determinan la señalización. Si bien es cierto, si no tenemos cámaras, si no tenemos señalización en el accidente de tránsito, si no tenemos de pronto indicios o vestigios de cómo se haya suscitado el accidente de tránsito, entonces el perito es el que realiza ese análisis.
Para eso estamos nosotros, en cambio, como abogados, para saber si en realidad se dieron o el perito está plasmando tal y cual funciona, tal y cual se dio el accidente de tránsito, o está obviando muchas cosas. En el caso de solicitar las certificaciones, el municipio, el perito, ¿qué es lo que hace? Solicita la certificación al municipio y obviamente él entregará el informe luego de haber sido notificado con esa o haber sido entregado esa decisión de parte del municipio. ¿Por qué? Porque el municipio es quien entrega la señalización o certifica cuál es la principal, cuál es la secundaria, dónde está el discopare, dónde está el paso peatonal, dónde está la línea de detención. Entonces el perito también basa sus informes a lo que disponga el municipio en estos casos. Entonces sí es muy importante tomar en consideración la señalización. Además de eso, obviamente tenemos las normas INE en cuanto a señalización, y también nosotros podemos tomar en consideración eso para orientar en este caso a nuestros defendidos. Muchas gracias, doctor Olea, muy amable. Muchísimas gracias. No hemos recibido más consultas por chat. No sé si tal vez alguna otra consulta adicional. No. El sábado va a venir, dice. Muchísimas gracias. Entonces, para el cierre del evento contamos con la intervención de la doctora Edilma Borja Paredes, directora provincial de la Defensoría Pública de Sucumbíos. Damos la palabra a la doctora Edilma, por favor. Muchas gracias. Agradecemos agradecemos a nuestras autoridades por hacer posible estas capacitaciones a nuestro personal. En especial agradecimiento a los ponentes Gustavo Gualle y Magíster Darwin Oleas por su ponencia. Hemos culminado el taller de seguridad vial y bienes jurídicos protegidos, esperando vernos en una próxima ocasión. Saludos fraternos de la doctora Edilma Borja, directora provincial de Sucumbíos. ¿Sí me escucharon o no? No sé. Sí, muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos muchísimo por su intervención. Se hace la cordial invitación para el siguiente evento denominado Protocolo para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo por parte de autoridades judiciales, que se realizará el próximo día miércoles 4 de mayo a las 18:30. Agradecemos a las autoridades, coordinadores, defensores, defensoras, a los facilitadores de este evento y al público en general por su participación en esta capacitación. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.